Bueno, buenos días a todos. Vamos a ir haciendo, si os parece, la introducción y así a la vez esperamos a que se vayan incorporando el resto de compañeros. Pero bueno, buenos días, gracias por acompañarnos a este ciclo de webinars que damos inicio hoy. Un ciclo de webinars en el que hablaremos sobre la digitalización en estas zonas, en estos entornos de atmósferas explosivas. Durante años estos entornos ya sabéis que han estado muy limitados en cuanto a control, a visibilidad, a capacidad de gestión real, pero la tecnología es verdad que está cambiando todo eso, ¿no? Las normativas estrictas, pues bueno, es verdad que siguen estando ahí, pero la tecnología está ayudando cada vez más a poder superar los pequeños hitos que se van presentando. En este webinar exploraremos cómo es posible dar este paso de digitalizar o cómo empezar a digitalizar entornos o zonas ATEX, qué beneficios puede aportar a los clientes y cómo esta digitalización puede mejorar pues, la seguridad, la eficiencia y el mantenimiento en estas instalaciones, ¿no? Antes de comenzar, os voy a explicar un poco brevemente cómo se va a desarrollar la sesión. Tendrá una duración aproximada de unos 40 minutos. Unos 25 minutos aproximadamente se dedicarán a la presentación que hará Iván y a continuación abriremos un turno de preguntas y respuestas. Si queréis podéis ir dejando vuestras preguntas a lo largo del webinar en la ventanita que os habrá aparecido de preguntas, allí podréis ir formulándolas. Y al final de la ponencia, pues las contestaremos. Si por una cuestión de tiempo se queda alguna sin contestar, no os preocupéis que se responderán de manera individualizada. Y ahora sí os paso a presentar al ponente de hoy. Es Iván Cid. Iván es responsable de innovación en AEFAL, es ingeniero en electrónica, tiene más de 15 años de experiencia en el diseño y certificación de equipos ATEX y ECEX, ha gestionado laboratorios de seguridad eléctrica, ha llevado a cabo proyectos de digitalización, ha realizado numerosos test de fotometrías, de ensayos y de compatibilidad electromagnética. Además, colabora puntualmente con diversas instituciones educativas y ha formado parte durante más de 10 años de comités técnicos normativos de iluminación. Desde hace 6 es uno de los participantes en el Comité Técnico Normativo de ATEX a nivel nacional y además es autor de diversos artículos en medios técnicos especializados. Así que con este bagaje seguro que nos va a aportar una visión muy práctica y valiosa sobre la digitalización en estos entornos. Así que, Iván, cuando quieras, todo tuyo. Muchas gracias, Arantxa, por la presentación. Y bueno, pues sin más retraso, vamos a ir comenzando, ¿vale? Buenos días a todos y bienvenidos. Un placer contar con tanta gente que veo que se está conectando al webinar. Lo primero de todo, muchas gracias por dedicar vuestro tiempo a acompañarnos hoy. Sabemos que siempre es difícil sacar un huequito para estar al tanto de nuevas soluciones y tecnologías. Y bueno, el hecho de que estemos hoy aquí todas estas personas pues demuestra que debe de haber cierto interés, ¿no?, por parte de la industria en este tipo de soluciones que ahora veremos. No me presento de nuevo, Arantxa lo ha hecho perfectamente. Lo que sí os comento brevemente, durante la sesión vamos a hablar sobre cómo digitalizar zonas ATEX. Vamos a centrarnos en soluciones reales que ya hemos aplicado en grandes industrias del sector y nuestro objetivo es compartir con vosotros información que os pueda ser útil, práctica y aplicable, ¿vale? Antes de comenzar, de nuevo insistir para los que os acabáis de conectar, tenéis un chat en el que podéis plantear vuestras preguntas y trataremos de responder al mayor número de las mismas al final de la sesión, ¿vale? Y bueno, lo primero, recordaros el objetivo que tenemos de hoy, que es el de compartir un enfoque práctico sobre cómo digitalizar zonas ATEX con soluciones que ya han sido aplicadas en la industria, ¿vale? Bajo este titular, lo primero que seguramente se nos pasará a muchos por la cabeza es que
Bueno, pues seguramente hablar de digitalización industrial en zonas ATEX pues conlleva proyectos complejos, inversiones elevadas, procesos muy largos de implantación. Sin embargo, el enfoque y lo que queremos hoy compartir con vosotros y trasladaros es una forma diferente de plantearlo, que vemos que lo hace mucho más accesible a la realidad de muchas de las plantas del sector. Por eso lanzamos esta pregunta, ¿no? ¿Y si pudiéramos digitalizar zonas ATEX sin grandes obras, aprovechando una infraestructura que ya está instalada? Pues veremos a lo largo del webinar que sí se puede y nuestra intención es trasladaros, ¿no? Abriremos un mundo nuevo, esperamos, de posibilidades a través de un vector pues que hasta ahora pasa desapercibido, ¿no? Es la experiencia que tenemos nosotros, pasa desapercibido en el sector, es activo, hago un pequeño spoiler, efectivamente es la iluminación, y vamos a ver cómo puede dejar de ser un elemento meramente funcional y convertirse en una infraestructura tecnológica útil para todos vosotros, especialmente en este tipo de entornos ATEX y críticos. Precisamente ese es el enfoque que trabajamos en AIFAL Internacional, ¿vale? Para los que no nos conozcáis, somos una empresa con más de 40 años de experiencia en fabricación de iluminación industrial. Estamos especializados sobre todo en ATEX y alta especificación técnica. Y esto, pues bueno, nos ha llevado también a tener una evolución como empresa al desarrollo de soluciones tecnológicas y servicios, ¿vale? Actualmente, pues eso ha culminado en que somos capaces de gestionar proyectos integrales de principio a fin, adaptados a las necesidades de cada industria. El entorno industrial europeo en el que estamos conviviendo, todas las empresas del sector, incluidos nosotros, por eso lo conocemos bien, está marcado por una combinación de factores que seguro que suenan a todos, ¿no? Mayor presión sobre los costes, exigencias crecientes en materia de seguridad, necesitamos seguir avanzando en la sostenibilidad al mismo tiempo y una demanda constante de mayor control y trazabilidad. A esto se suma una evolución evidente o al menos una intención de evolucionar hacia modelos operativos basados en datos, donde la capacidad de anticipación empieza a ser clave. Sin embargo, lo que estamos viendo desde nuestra experiencia en clientes industriales es que en muchas plantas sigue existiendo una desconexión entre ese objetivo que todos decimos tener y la realidad operativa. La conversación industrial de estos años gira cada vez más en torno a esos conceptos de digitalización, mantenimiento predictivo, eficiencia energética y toma de decisiones instantáneas. Sin embargo, muchos activos siguen funcionando de manera tradicional. La iluminación es uno de los ejemplos más evidentes porque está presente en toda la instalación, pero en la mayoría de casos sigue siendo un sistema completamente pasivo. Simplemente cumple su función, pero no nos aporta mayor información. Sabemos que la iluminación no ha sido históricamente considerada un activo estratégico y precisamente es ahí donde vimos un potencial, donde vimos una oportunidad de hacer las cosas de otra manera, ¿no? Hablemos un poquito de la red de alumbrado industrial, ¿no? Si la miramos un poquito con lupa, veremos que cubre el completo territorio de nuestra instalación y, por tanto, nos ofrece unas posibilidades que hasta ahora no se están aprovechando. Dicho de otro modo, llevamos años rodeados de luminarias en todas las estancias de nuestra empresa, en todas las zonas de nuestra empresa y, sin embargo, no estamos aprovechando ese potencial, ¿no? Si cambiamos el punto de vista, la pregunta dejaría de ser qué nuevas tecnologías hay que incorporar, sino qué infraestructuras existentes podríamos aprovechar, un poco para precisamente beneficiarnos de conceptos que ya existan en nuestras plantas. Es ahí donde ocurren las operaciones, ¿no? Desde zonas de proceso hasta áreas de mantenimiento, exteriores o entornos críticos con las áreas. Es decir, la capilaridad que tiene la red de alumbrado en cualquier empresa es total, ¿no? Y cuando la iluminación deja de ser un elemento pasivo y lo convertimos en una red capaz de recoger y transmitir información, pasa a funcionar como una infraestructura de digitalización. No se trata de añadir complejidad, sino de activar una capa de inteligencia sobre una base que ya existe en todas nuestras empresas. Desde nuestra experiencia, la iluminación se gestiona desde la funcionalidad más básica. Se enciendan las luminarias, que cumplan o que hagan cumplir los niveles mínimos de luminosidad y que si se falla, pues se repare, ¿no? de manera reactiva.
Con suerte conseguiremos que sea una infraestructura que no dé demasiados problemas, pero realmente eso no es optimización, eso es, pues bueno, sobrevivir al día a día, ¿no? Supervivencia técnica. La iluminación en este escenario no solo nos consume energía, de algún modo nos consume también horas de mantenimiento, desplazamientos, una mínima planificación y atención por parte de diversos departamentos. El enfoque que planteamos permite avanzar hacia plantas más conectadas de forma progresiva, sin necesidad de grandes despliegues ni interrupciones significativas en la operativa. Por tanto, la digitalización dejaría de percibirse como un proyecto específico y aislado y pasaría a integrarse de manera más natural en la evolución de la instalación, porque de algún modo las luminarias se van sustituyendo paulatinamente en cualquier entorno. El reto sube dificultad cuando hablamos de digitalizar zonas ATEX, pero veremos que existen opciones viables y accesibles que os vamos a mostrar a continuación. La optimización de la red permite ahorros del 65% solo por renovación a LED. Esto es algo que en muchas industrias ya se ha dado o se está dando en estos momentos. Esto tiene un motivo, tiene unos motivos normativos en base a unas normativas pues, de eficiencia energética, de ecodiseño y también de restricción en el uso del mercurio en este tipo de equipamientos. Y es uno de los motivos por los cuales se ha prohibido la comercialización de tubos fluorescentes en Europa, por poner un ejemplo, ¿no? Es cierto que se pueden continuar utilizando los existentes, se permite mantener los stocks disponibles, no hay que destruirlos, pero es cierto que al mismo tiempo, una vez que esos stocks se hayan terminado, es necesario que tengamos un plan, ¿no? Una manera de continuar manteniendo nuestra infraestructura de iluminación. Aquí lanzo una pregunta, ¿no? Y es si todos tenemos claro que hayamos realizado ya ese cambio o que esté por realizar y cómo lo vamos a afrontar. Si a este sistema de iluminación que nosotros proponemos le incorporamos la opción de control, el ahorro energético puede llegar hasta el 85% cuando se combina con sensorización o programación horaria, utilizando la infraestructura ya existente y adoptando el equipamiento de la zona ATEX correspondiente. No es necesario realizar cableados adicionales ni de ningún tipo. Y a partir de ahí es cuando sucede el giro interesante, porque la luminaria dejará de ser únicamente un punto de luz o un punto de luz con la capacidad de controlar dicha luz y pasará a ser un punto con la capacidad de conexionar y recoger la información. Esto tiene una potencia enorme porque ya no solo hablaríamos de una red de iluminación, ahora hablaríamos de una red distribuida de nodos físicos capaces de capturar variables y llevarlas a la plataforma web para visualizarlas de la manera correspondiente. Y de este modo es como surgió Atenea, que es una solución propia desarrollada por Airfall y certificada para entornos ATEX e IECEX, que funciona como una plataforma de IoT, del Internet Industrial de las Cosas. Es inalámbrica y aprovecha la infraestructura de iluminación para controlar, monitorizar y recoger los datos de la instalación. Tiene capacidad, además, capacidad adicional de conexión de sensores. Si utilizamos sensores del tipo 420 miliamperios, es una posibilidad muy de tipo plug and play y con una lógica de despliegue mucho más ágil que la de otras aproximaciones que vemos en la industria basadas en nuevos cableados, infraestructuras adicionales, soluciones con pilas que hay que ir sustituyendo, etcétera, ¿no? Una plataforma de este tipo, IoT industrial, que está diseñada para entornos pues, exigentes, incluyendo las zonas ATEX, por tanto, el cumplimiento con todas las restricciones que en ellas se dan, que sabemos que no son pocas, y que utiliza la iluminación como una infraestructura tecnológica para desplegar una red de monitorización distribuida. El planteamiento de Atenea parte de una idea clave, que es transformar cada luminaria en un nodo de captación de datos sin necesidad de modificar la instalación existente. Además de esta capacidad de monitorización de sensores y variables de la iluminación, nos permitirá, por supuesto, el control y la gestión avanzada del sistema de iluminación. Y ahí nos posibilita la creación de escenas, la regulación de flujos lumínicos, adaptación del encendido en función de los horarios, presencia o necesidades operativas. Es decir, por supuesto que hace todo ese trabajo que las plataformas de gestión del alumbrado hacen, pero añade esa capa de sensorización. Y de este modo la iluminación deja de ser un sistema estático y se convierte en un elemento dinámico dentro de nuestra instalación. Y además, no solo dinámico, sino que además es escalable, ¿no?
En este contexto, su valor no reside únicamente en la tecnología, sino en la capacidad de traducir esa infraestructura en mejoras que son reales para los diferentes perfiles dentro de la organización, además de un modo transversal, como veremos en adelante. La situación actual en muchas instalaciones industriales pues, se caracteriza por la falta de visibilidad sobre el estado de las luminarias y la ausencia de un inventario actualizado. Esto deriva en un mantenimiento reactivo, mayores costes por desplazamientos innecesarios, dificultades en el cumplimiento normativo y paradas no planificadas que afectan directamente a la producción. Porque si en uno de los entornos ATEX en los que tenemos un proceso productivo nos quedamos sin luz, vamos a tener que forzar una parada. Y además, esa parada puede significar que sean unas horas invertidas en sustituir una tecnología de iluminación que me va a dar 10.000 horas de trabajo más, cuando tenemos soluciones en el mercado para trabajar durante 100.000 horas, ¿no? Basadas en LED. Además, la digitalización en entornos ATEX suele resultar compleja, costosa o, mucho cuidado con esto, que no esté certificada. Conocemos muchas soluciones IoT que ya están disponibles en el mercado, pero cuidado con trasladar ese tipo de soluciones a zonas ATEX, porque tenemos que asegurarnos de que esos equipamientos que se incluyen en zonas con riesgo potencial de explosión cumplan con los requisitos adecuados, ¿vale? Y para ello necesitamos certificados, sobre todo si trabajamos en zonas 1.21, donde son absolutamente obligatorios. En este escenario, la solución con Atenea supone un cambio significativo al ofrecer visibilidad en tiempo real de la instalación, permite anticipar incidencias, planificar intervenciones con mayor precisión y podemos mejorar indicadores como el mean time between failures, que sería el tiempo entre fallos, y el mean time to repair, que es el tiempo hasta la reparación. Desde el punto de vista de mantenimiento, el cambio clave es el paso de un modelo reactivo a uno basado en información, donde reducimos accesos innecesarios a zonas críticas y optimizamos la toma de decisiones. Y esto se traduce pues, en una mejora directa de la eficiencia operativa. Menos intervenciones imprevistas, menos desplazamientos sin valor y una mayor capacidad para priorizar acciones en función del estado real de los activos. Además, el sistema incorpora alertas automáticas, control remoto, registro histórico para auditorías y funcionalidades orientadas a la eficiencia energética, con una implantación ágil y sencilla. Como resultado, incrementamos la disponibilidad de los activos, reducimos los tiempos de reparación y los costes operativos y reforzamos tanto el cumplimiento normativo como la trazabilidad de las operaciones. Algunos ejemplos que podemos poner en este aspecto, pues que al tener una instalación monitorizada podemos recibir alertas de mantenimientos preventivos de luminarias que van a finalizar su vida útil y planificar su sustitución. Es decir, tendremos por así decirlo, un contador de vida dentro de cada uno de esos nodos y sabremos exactamente cuándo la proyección de su vida útil nos estima que va a fallar. De modo que seremos capaces de planificar esos mantenimientos haciéndolos coincidir con nuestras paradas en nuestros procesos críticos. En instalaciones de dimensiones, pues, cuando hablamos de miles de metros cuadrados, pues también nos evitamos que el tener técnicos obligados a tener que estar paseando durante días por la planta revisando el estado de esos activos, ¿no? Porque en definitiva todo lo vamos a tener accesible desde la plataforma web. Toda esa información estará disponible desde la plataforma web. Al ser una herramienta inalámbrica, pues nos ahorra cableado. Es decir, allá donde teníamos un punto de luz en el pasado, tendremos un nodo conectado en el presente. Y por último, ya lo hemos comentado, pero efectivamente el consumo energético, ¿no? Que no solo nos beneficiaríamos del cambio de tecnología LED, sino que adicionalmente ser capaces de controlar zonas y programar horarios nos traduce eso en ahorros muy significativos de hasta el 85%. Tenemos que tener en cuenta que el contexto en el que nos estamos moviendo son automatizaciones y digitalizaciones con apuestas muy serias, ¿no? Por parte de muchos sectores. Y en ese tipo de escenarios, hacia donde se va a tender es hacia que cada vez haya menos presencia humana y, por tanto, los niveles de iluminación seguramente van a tener que adaptarse a esas nuevas realidades. Sean ese tipo de plantas productivas en las que la iluminación está siempre activa, pues seguramente dentro de unos años paulatinamente se adaptarán a estas nuevas realidades.
¿Queremos tener un sistema y una infraestructura de iluminación que se pueda adaptar a ello o una infraestructura de iluminación que no? Pues ese es un tipo de preguntas también que tenemos que ir haciéndonos. De todos modos, la potencialidad de la solución no acaba aquí, ¿no? Porque, como comentábamos, el sistema además incorpora sensores que pueden ser tanto internos a la envolvente ATEX como externos. Y esa incorporación de sensores y su monitorización avanzada nos permite extender ese enfoque, ¿no? Más allá de lo que es meramente la iluminación. Un ejemplo muy práctico de cómo utilizar esa sensorización para digitalizar situaciones que se nos dan en el ámbito real. Pues uno de nuestros clientes tenía una sala, era una zona ATEX, había una depuradora con bombas y bueno, nosotros cuando hacemos un despliegue, una implantación, pues siempre nos gusta escuchar, ¿no? A qué tipo de problemáticas afrontan o rutinas o dónde están esos dolores de cabeza donde se pierde tiempo, ¿no? Y los operarios de mantenimiento nos trasladaron que día a día entraban a ese cuarto de bombas para comprobar si una de las pletinas de esas bombas empezaba a tener una vibración, porque sabían que cuando empezaba a vibrar esa pletina era momento de realizar una sustitución de varias piezas críticas de dicho equipo. Por tanto, una de las implementaciones que hicimos, uno de los despliegues de sensorización que hicimos fue colocar un sensor de vibración en esas pletinas y programar unos umbrales con los cuales trasladar una alarma a la plataforma. De tal modo que gracias a colocar ese sensor adosado y a la programación de alarma, pudimos eliminar la necesidad de que esos operarios se tuvieran que trasladar físicamente cada día a esa sala. En muchas instalaciones industriales, especialmente en entornos ATEX y entornos críticos, la seguridad es un eje central de cualquier decisión. Sin embargo, la situación suele estar marcada por una visibilidad limitada sobre las zonas críticas, lo que dificulta la monitorización continua de condiciones y la detección temprana de esos eventos. Esta falta de información impacta directamente en la gestión de riesgos en atmósferas explosivas, incrementando la exposición innecesaria y complicando el cumplimiento normativo. Además, la ausencia de trazabilidad y evidencias fiables dificulta la preparación de auditorías, que todos sabemos que son muy exhaustivas, y obliga a adoptar un enfoque mucho más reactivo, con mayor dependencia de intervenciones presenciales en zonas sensibles. Pero esas intervenciones presenciales en zonas sensibles inherentemente son contraproducentes para el concepto de seguridad. Atenea responde a ese contexto proporcionando supervisión continua y visibilidad en tiempo real sobre el estado de la instalación. El sistema, al estar certificado para esas zonas ATEX y ETEX, permite monitorizar condiciones, detectar eventos y reaccionar con rapidez. Por lo tanto, elevamos el nivel de control operativo. Tenemos mucho mayor control sobre las acciones que tenemos que acometer y cuándo las podemos acometer. Esa disponibilidad de información continua facilita una gestión mucho más proactiva de la seguridad y nos permite anticipar esos riesgos y reducir accesos innecesarios de nuestros operarios a zonas que son críticas. Además, el registro histórico que se va volcando en la plataforma genera evidencias para esas auditorías y, por tanto, nos ayudan a asegurar el cumplimiento normativo y la trazabilidad de todas las acciones que, en definitiva, vamos acometiendo en estas zonas. Como resultado, se reduce significativamente la exposición al riesgo, reforzamos el cumplimiento regulatorio y mejoramos la capacidad de supervisión y control. Por tanto, todo esto nos permite operar con mucha mayor seguridad, mucha menor incertidumbre y hacer una gestión de seguridad y riesgos de salud mucho más eficiente y alineada con las exigencias de este tipo de entornos. Otro ejemplo, un almacén de grano, zona 21, con riesgo muy alto de explosión, maquinaria muy pesada. Era necesario realizar una auditoría cada 3 meses, en este caso, para comprobar el estado de unas baterías en equipos ATEX de emergencia. Claro, aquello lo que conllevaba era unos operarios que estaban continuamente realizando esas labores de auditoría en ese entorno y aquello suponía un riesgo para dicho personal. De hecho, había un histórico
fatal de accidentes, y gracias al despliegue de la plataforma se consiguió digitalizar ese proceso monitorizando el estado de dichas baterías. Eso se hacía en remoto, se monitorizaban desde la plataforma web sin riesgo para los operarios. Y esa es una de las ventajas, ¿no?, que planteamos con esta plataforma, y es que esa tecnología, aunque aún sea novedosa hoy en día, es una tecnología que se desarrolló hace varios años y la hemos probado y contrastado en multitud de instalaciones y casos. En muchas instalaciones industriales, adicionalmente, pues, el área de IT y de digitalización, pues, se enfrenta a entornos, vamos a decir, fragmentados, donde predominan sistemas que no se comunican entre sí, que están aislados, y esa falta de integración de todos los sistemas, pues muchas veces dificulta que podamos obtener datos útiles y que, sobre todo, que podamos explotarlos después para tomar decisiones de alto valor, ¿no? Atenea responde a este contexto con una solución conectada e integrable en ecosistemas IoT. Centralizamos toda la información, generamos datos que son explotables en tiempo real en nuestra plataforma web, y además garantiza la seguridad de los datos ofreciendo una arquitectura que es escalable, que se adapta a las necesidades de cada instalación y que ha sido creado bajo estándares de la ISO 27001, que es la norma de sistemas de gestión de calidad sobre la gestión de la seguridad de la información. Como resultado, eliminando estos hilos de información, mejoramos la calidad y disponibilidad de los datos y se refuerza la seguridad digital, facilitando esa labor de digitalización de un modo más eficiente y preparado para el crecimiento y el posterior escalado. Habitualmente, en entornos industriales de este tipo, los datos muchas veces se quedan aislados y sin conexión. Pues es un operario que va a recogerlos a un USB, luego eso pues nunca llega a volcarse en el sitio que es debido. Con Atenea esta información se integra en un único entorno común y se conecta con plataformas del cliente en tiempo real. Eso le permite al cliente también cruzar datos, obtener una visión unificada de su instalación y facilita una toma de decisiones mucho más ágil, reducir sus tiempos de análisis y, en definitiva, acelerar el proceso de digitalización. En muchas organizaciones industriales, el área corporativa y de sostenibilidad se enfrenta al reto de mejorar indicadores como la huella de carbono, consumo energético, cumplimiento normativo. Este es el contexto en el que nos movemos últimamente, ¿no?, en los últimos años. Lo hemos comentado al inicio, el contexto es de cada vez tener una legislación mucho mayor, mucho más dura. Y esto es un tema que va más allá del mantenimiento, más allá de la digitalización. A menudo, las personas de la organización que tienen que hacer estas labores echan en falta datos fiables, ¿no?, y datos que sean trazables y que puedan conducir a reportar los objetivos del desarrollo sostenible, limitar la eficiencia operativa y puede afectar al posicionamiento sostenible de la compañía, que en definitiva es un tema también de imagen que también nos ayuda a todos a posicionarnos, ¿no? Desde una perspectiva meramente corporativa, el impacto que puede tener una plataforma como Atenea se amplía, ¿no? Tiene un eco más allá de lo que es el mantenimiento y demás, y llega a la eficiencia energética, sostenibilidad y retorno de la inversión. Del mismo modo que estamos optimizando nuestra iluminación, junto con todas estas capacidades de control y monitorización que nos brinda, pues nos permiten reducir de forma significativa el impacto en costes y emisiones que estos despliegues suelen tener. ¿Qué conseguimos de este modo? Pues que la iluminación ya deja de ser un gasto que es fijo dentro de un departamento muy concreto y pasa a convertirse en una herramienta activa dentro de la estrategia de eficiencia y sostenibilidad de la empresa. Es decir, ya no es solo una molestia, podríamos decir, de un departamento concreto, se convierte en un activo transversal a toda la organización, porque toda la organización se puede nutrir de los datos que genera. Adicionalmente, la monitorización en tiempo real mejorará también la trazabilidad y auditorías en esos entornos, en esos contextos de objetivos para el desarrollo sostenible,
y nos permitirá optimizar en gran manera los desplazamientos de los equipos. Que también hemos visto en este tipo de instalaciones que optimizando la iluminación mediante Atenea permitimos alcanzar ahorros energéticos de hasta un 80-85%. Vale, eso lo hemos tenido claro. Eso se traduce en una disminución significativa de esos costes energéticos y de la huella de carbono. Pero además, este tipo de actuaciones permiten acogernos a mecanismos como los certificados de ahorro energético, generando retornos económicos adicionales que son activos para la empresa. Y en eso Atenea es fundamental porque los procesos descritos por las fichas de los certificados de ahorro energético nos demandan que los datos sean fiables y trazables en tiempo real. Y realmente una plataforma como Atenea en entornos ATEX nos permite demostrar eso y asegurarnos de que nos vamos a poder acoger a esos mecanismos de activo económico. También estamos avanzando hacia la industria. Nosotros vemos que va avanzando hacia adopción de tecnologías basadas en IoT, es decir, esto es una ola que particularmente vemos imparable, el IoT, la inteligencia artificial. Vemos que destacan la implementación de sensores inteligentes para monitorización en tiempo real, plataformas de análisis y mantenimiento predictivo que permiten anticipar fallos. También vemos que avanza mucho todos los temas relacionados con visión artificial que permiten detectar anomalías, fugas, etcétera. También vemos que va incrementándose el número de acciones para desplegar gemelos digitales que crean réplicas virtuales. Estos gemelos digitales necesitan de sensorización y, por tanto, de nuevo, una plataforma como Atenea puede ayudar mucho a todo ese recoger datos que se necesita. Y también vemos que ganan peso tecnologías como la robótica, drones, para inspección en zonas peligrosas. Cierto que aquí vemos que hay una falta de equipamiento especializado ATEX, específico para esto, y por tanto, de nuevo, poder disponer de una red IoT que nos brinde información, pues es vital para poder avanzar en ese proceso de digitalización. Pero bueno, todo esto a lo que nos lleva es a lo mismo. La tendencia es evidente, ¿no? Vamos hacia entornos conectados, vamos hacia información en tiempo real y hacia automatización, ¿vale? Que nos permita pasar de esos modelos reactivos pues, a unos modelos más predictivos. Por tanto, ya no hablamos de futuro, hablamos en muchos casos de presente y nosotros llevamos desplegando este tipo de proyectos ya varios años. Y ya no hay duda, yo creo, en ninguna de las empresas que trabajamos en zonas críticas no dudamos de si hay que avanzar en esta dirección, sino de cómo hacerlo de una manera eficiente, de una manera rápida y coherente con las necesidades que cada uno de nosotros podamos tener, ¿no? Nosotros, por insistir un poco en la idea, vemos que tenemos una infraestructura ya existente que se puede aprovechar, que es la iluminación, y nos permite dar ese paso de una forma mucho más sencilla, reduciendo las barreras típicas que nos podemos encontrar en este tipo de soluciones y acelerando el llegar a esa obtención de valor, ¿vale? Como decíamos, nosotros hemos trabajado durante estos 40 años y estos últimos 5 en la parte de digitalización en entornos ATEX con multitud de empresas de diferentes tamaños en el sector, ¿vale? Por tanto, esto nos ayuda y nos motiva a seguir cerca de nuestros clientes. Aquí tenemos algunos de los ejemplos con los que trabajamos, ¿vale? Pero es cierto, ya por terminar, que nunca realizamos 2 despliegues iguales de tecnologías de digitalización. Y además nos encanta escuchar cuáles son las necesidades que podáis tener y adaptar nuestra plataforma, que de hecho intentamos que sea siempre lo más flexible posible porque sabemos que cada cliente tiene un contexto y unas necesidades concretas. Este es el primer webinar de una serie completa en la que iremos pasando de lo general a lo específico. Os dejo aquí mi contacto por si alguna de las preguntas que ahora trataremos de responder algunas no se encuentra entre ellas, pues os animo a todos a que contactéis con nosotros, nos expongáis vuestras necesidades y estaremos encantados de haceros unas propuestas
para ver si somos capaces de atender esas demandas y de que podáis avanzar en la digitalización y avanzar en la optimización de vuestros recursos, ¿vale? Pues nada más, muchas gracias. Os invitamos a inscribiros a nuestro próximo webinar, que tendrá lugar el día 26 de mayo, si no recuerdo mal, donde profundizaremos en cómo funciona Atenea y de nuevo resolveremos allí vuestras dudas al respecto, ¿vale? Agradeceros vuestra atención, agradeceros el tiempo que nos habéis dedicado y sobre todo esperamos que os haya sido de utilidad y que hayáis entendido el potencial de este tipo de soluciones en entornos ATEX y de cómo os puede ayudar, ¿vale? Por nuestra parte quedamos a vuestra disposición para profundizar en cualquier aspecto. Y nada más, vamos a ver si tenemos alguna pregunta por ahí que podamos responder, si tenemos tiempo. Ahí van, hay unas cuantas preguntas. Muy bien. Vamos a seleccionar un par para respetar el tiempo que habíamos reservado para todos. Una persona comenta que el hecho de que has dicho que la solución era una solución wireless y él plantea que el hecho de que sea wireless puede dar problemas de conectividad, ¿no? De que pues en algún momento no haya una buena conexión en la instalación y eso haga que pues las comunicaciones se vayan, ¿no? Preguntaba si podías explicar las ventajas que ofrece una solución inalámbrica frente a una cableada en estos entornos donde pues quizá la tendencia del mercado siempre ha sido a soluciones cableadas y es verdad que ahora la tendencia parece decir que las soluciones inalámbricas son las que van a ganar terreno al menos en los próximos años. Vale, sí, efectivamente. Yo creo que es un tema también de contexto. La pregunta es muy acertada. Venimos de un contexto en el que en industrias ATEX y críticas, bueno, el CAPEX y el OPEX que todos conocemos, pues disponíamos de unos márgenes que afortunadamente nos han permitido que primara siempre la seguridad. Eso no ha cambiado, la seguridad tiene que seguir primando. Pero es cierto que cada vez, estoy seguro que todos nosotros sentimos que esas presiones en los estudios de costes, retornos, etcétera, son cada vez más duras, ¿no? Entonces, llega un momento en el que si la tecnología está lo suficientemente madura como para realizar ciertas funciones, ya no se justifican sistemas que hasta ahora hemos venido utilizando de una manera muy robusta, pero que es cierto que incurren en unos gastos mucho más elevados. Cuando realizamos despliegues cableados para sensorizar o monitorizar activos en plantas ATEX, por lo general tienen una redundancia, es decir, que están doblemente cableados por si un cable falla. Si tenemos que realizar una nueva instalación anexa a un proceso productivo, tenemos de nuevo que hacer cableado nuevo para esa nueva zona. Pues todos sabemos que tirar 1 metro de cable ATEX es muy caro, ¿no? A todos nos cobran mucho por realizar ese tipo de trabajos y, por tanto, de nuevo, el ser capaces de, bueno, voy a hacer un cambio de iluminación o voy a incorporar una nueva luminaria que ya simplemente con llevar hasta ella la red eléctrica voy a tener el nodo conectado. En cuanto a los problemas de conectividad, es cierto, los problemas de conectividad siempre han existido, pero tenemos maneras de paliarlo, ¿no? Nosotros cuando hacemos un despliegue de esta tecnología, inicialmente nunca somos capaces de prever cómo será el estado final del despliegue. Es decir, el despliegue que ejecutamos en este tipo de zonas es el necesario para asegurar que va a funcionar correctamente. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la tecnología lo que nos permite es calcular o estimar pues, cuántos concentradores, si estamos hablando de tecnología LoRaWAN, por ejemplo, pues cuántos concentradores vamos a necesitar en una planta con 1000 puntos. Vale, perfecto. Pero luego el día de la planta puede ser que tenga una zona con unas construcciones metálicas que puedan absorber mucha señal y que efectivamente tengamos un punto ciego, ¿no?
Bueno, pues tendremos que hacer lo que sea necesario para que ese punto ciego no se dé. ¿Cómo se consigue eso? Podemos hacerlo incrementando ese número de concentradores, podemos adaptarnos y hacer que un concentrador, en vez de estar conectado a la Wi-Fi de nuestro cliente, esté conectado vía 4G o 5G o una red propietaria del propio cliente. Es decir, siempre encontramos una manera de hacer que esos puntos no se den. Si tenemos una solución un poco más estándar, de tipo plug and play de IoT, es cierto que podemos vernos en la situación de que tengamos un punto ciego. Lo bueno, humildemente, que queremos tener es que podemos adaptarnos a ese tipo de situaciones. Las hemos sufrido y, por tanto, sabemos que se pueden solucionar de un modo satisfactorio, ¿vale? Entonces, bueno, es cierto que se dan, es cierto también que se solucionan y, por tanto, no es, bajo nuestro punto de vista, y lo vemos en nuestros clientes, no es motivo suficiente para frenar esa digitalización también en este tipo de entornos, ¿vale? Muy bien, ya vamos a hacer otra porque se nos ha echado el tiempo encima. Otra persona pregunta si Atenia es una solución abierta, que no sabe si la habías comentado, y qué certificación ATEX tiene. A ver, Atenea es una plataforma que sobre todo es adaptable, es decir, nosotros tenemos una solución que es perfectamente instalable en cualquier tipo de entorno, ¿vale? Porque al final está pensada para clientes pequeños, clientes grandes, clientes con pocos puntos, clientes con muchos puntos y, por tanto, es una solución que puede ser instalada tal cual está en cualquier entorno. Ahora bien, como os comentaba, nos hemos encontrado casos de todo tipo. Clientes que no quieren que en ningún momento los datos que se monitorizan salgan de su control y, por tanto, toda la parte de servidores y demás tiene que estar integrada bajo su control. También hemos hecho ese tipo de integraciones, somos capaces de hacerlo. Y además también hay mecanismos estándares por los cuales tú puedes conectarte a Atenea y obtener la información que genera la plataforma. Es decir, una opción es el interfaz que Airfall habilita, como puede ser la web, pero hay otras interfaces que se pueden habilitar para que una empresa concreta diga, no, mira, yo en vez de mirar a través de la web, yo miro a través de esta ventana que me abre Airfall y a través de ella obtengo la información que yo quiera y la represento en mi sistema de monitorización y alarmas pues de la manera que yo quiera. Es decir, eso se puede realizar y también tenemos experiencia en hacer ese tipo de integraciones. ¿Qué tipo de certificación tenemos? Nosotros somos un fabricante ATEX, fabricamos equipos de zona 1.21 y zona 2.22, por tanto tenemos una fábrica notificada como ATEX y ECEX y Atenea está certificada, está incluido en los certificados de equipamiento ATEX de nuestras luminarias. Entonces tenemos una solución que sirve tanto para zona 1.21 como para zona 2.22, desde la cual, como hemos comentado en el webinar y se comentará más en profundidad en futuros webinars, podemos incorporar sensores tanto dentro de la envolvente, y esto es lo interesante, como fuera de la envolvente. Es decir, podemos disponer de sensores de seguridad intrínseca que se conectan a nuestra envolvente, reportan ese tipo de datos a la nube y no necesitamos colocar pilas que tengan que ser sustituidas cada cierto tiempo, ¿no? Que es uno de los problemas también que tienen los tipos de sensores de seguridad intrínseca. Vamos, muy buena pregunta también. Muy bien, pues muchas gracias, Iván. Bueno, yo creo que ha sido una buena introducción, un buen inicio de ciclo de webinars. Como bien decía Iván, el próximo día 26, el próximo martes 26 de mayo, realizaremos nuestro segundo, donde ya iremos profundizando un poquito más en la solución y en casos de uso concretos que nos hemos ido encontrando en instalaciones. Y nada, pues esperamos a todos el próximo 26 de mayo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.